Bueno, lo ideal es que en el Perú todo tipo de ganado sea bien alimentado, bien cuidado, pero eso no ocurre por razones de que hay mucha inequidad en cuanto a la distribución del personal veterinario y también la capacitación de los que crían este ganado caprino. Brucelosis, según el reporte anual eh, internacional, eh, 5 países lo reportan, uno de ellos es el Perú. La principal vía de infección es la digestiva, porque nosotros comemos queso, leche, pero no es la única. Esta zoonosis tiene importancia en nuestro medio porque a raíz de que nosotros tenemos crianza de bovinos, cerdos, cabras, ovejas, camellos que hemos traído del extranjero, perros, foca y cetáceos, porque somos un país marino. Entonces generamos Brucella abortus, Swiss, melitensis, cani y maris. Este es un cocobacilo gran negativo inmóvil, no es porulado. Mide de 0,4 a 0,5 micras. Y epidemiológicamente lo que más problemas nos da es el queso no pasteurizado y la leche no pasteurizada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tiene mejor sabor que el de la vaca. Epidemiológicamente tiene un periodo de incubación de 10 a 20 días a varias semanas. La transmisión al humano se produce por contacto, comiendo carne infectada o sacando la placenta de una cabra que acaba de parir, ¿no? En trabajadores de rastro porque se contaminan con secreción, en los matarifes, en los camales, porque a veces el ganado no pasa revisión veterinaria ahí, se beneficia así como llega al camal. Entonces los granjeros, por salvar la cabra, por salvar la vaca, meten la mano sin usar guantes, ¿no? Y los técnicos veterinarios a veces se descuidan, también no usan guantes y se contaminan. En el pliegue interdigital a veces hay lesiones húmedas y por ahí entra el germen. La ingestión de leche y quesos infectados es lo más común en nuestro medio. La contaminación es porque no pasteurizamos esos alimentos, no conocen lo que es pasteurización, ¿no? Y como el cabrito es rico, la fundamental origen del problema es caprino. Lima, Ica y Callao reportan la mayor parte de casos, no porque se críen en Lima, Ica y Callao, sino porque llegan de la serranía de Lima, llegan de la serranía de Ica y al Callao, por supuesto, llegan de todas las serranías, ¿no? Sobre todo en los meses de verano. En Tumbes también, La Libertad también, San Martín se reportan casos, pero todos llegados de la serranía. En el Perú no es una enfermedad ocupacional como Uruguay, como en Argentina, donde crían mucho ganado vacuno, caprino y ovino. En otros países es enfermedad ocupacional al tener contacto con estos subproductos de carne, desecho de tejido, excreción de animales que están enfermos. Cuando se encierra de noche en un corral, a los chivos, a los cabritos y al ganado, ¿no? Durante esa noche defecan, orinan y entonces botan el germen. Y hacia el mediodía, donde hay sol, ¿no? Ese polvo tiene bacterias y viene un ventarrón y podemos absorber por la vía aérea este germen. Excepcionalmente le da a las mujeres y los niños porque poco trabajan con el sustento
en niños fundamentalmente porque es palomilla y se cuelga de la teta de los animales, especialmente de la cabra, la oveja. En países, perdón, en, en ciudades de la selva central, ¿no? Han llevado ganado de calidad, inseminando artificialmente las vacas, ¿no? Entonces, felizmente que este ganado que viene el semen del extranjero pasa por controles de calidad y no pasa nada. Pero en nuestro medio, cuando la vaca es cubierta por un toro que está con problemas, entonces la vaca preña y al dar a luz el feto, la membrana fetal y la secreción vaginal de esta vaca puede contaminar con bacterias los pastos, los forrajes, el agua, los establos y ahí pues consumen el pasto, consumen el agua y se infectan, ¿no? Entonces, estas secreciones vaginales, por ejemplo, los que viven en la zona de Oxapampo o Posuso, criar vacas finas les cuesta. Entonces, ellos mismos meten la mano en el momento del parto para que la vaca no fallezca, ¿no? Y entonces se pueden contaminar. Entonces, la producción de esta vaca es leche cruda, queso fresco, que tienen que dar poco a poco, felizmente en Oxapampa, en Posuso, en el codo de Posuso, ya están aprendiendo a pasteurizar de tal manera que esto han reducido al mínimo. Pero eso no ocurre en Piura, en el norte, en Chiclayo, en las serranías de Lima, no ocurre eso. Entonces, tanto las cabras, los bovinos, los cerdos, los perros, ¿no? Corren el riesgo de tener leche infectada, la sangre infectada, la placenta infectada, corren riesgo de abortar, orinar con bacterias y, como le digo, inhalar polvo del corral. Pasa al hombre si uno ingiere leche, ingiere queso, si tiene uno escoriaciones y ha manipulado animal enfermo o por la mucosa nasal respiratoria ingresan la bacteria hacia los ganglios regionales, al conducto torácico y hay bacteremia. Durante la bacteremia, es decir, circula por todo el organismo de este animal, puede haber localizaciones intracelulares en el hígado, vaso, médula ósea, ganglio linfático, donde ustedes se imaginen, y causan pues una septicemia con producción de endotoxinas, hipersensibilidad tisular que causa fiebre, ¿no? Esto complica el problema cuando se trata de eh, obreros que son malnutridos o que han tenido el problema de huaicos, de problemas de falta de alimentos. Entonces pueden hacer artritis, osteomielitis, bronquitis, meningitis, nefritis, cistitis, orcoepidemitis, endocarditis, hepatitis e hiperesplanismo. Sobre todo la meningitis y la miocarditis lo llevan a la muerte. Cuando están muy bien alimentadas, por ejemplo, en la zona del codo, posuso, miden 1,80 m, 1,90 m, pesan 90 kilos, están bien alimentados, la curación puede ir al lado espontáneo, visto que tienen buena inmunidad. Casi son descendientes de extranjeros que han colonizado esa zona. En cuanto a la patogenia, la ingestión de este agente infeccioso hace que el polimorfo nuclear y el macrófago y en general el res reacciona. El desarrollo de los microorganismos se hace fundamentalmente a nivel de ganglios, donde se pelea con la inmunidad. La endotoxina bacteriana actúa como un mitógeno en células del vaso, ocasionando que se reproduzcan estas bacterias.
El factor de virulencia de la brucela está ligado a un lipopolisacárido de la membrana. En Brucella abortus, ¿no? Se desarrolla en la placenta animal una sustancia que se llama eritol, que es una hormona, y esto favorece que produzcan granulomas en la Brucella abortus. Pues, el animal lo expulsa porque es un feto infectado. En la Brucella melitensis y en la Brucella suis pueden causar abscesos estas secreciones. Ingerida la brucela, entonces viene el polimorfo y convierte en un fagosoma y las enzimas lisosomales que deben atacar este fagosoma no se puede realizar por el bloqueo de la formación del fagolisosoma, es decir, el vaciamiento de las enzimas lisosómicas proteolíticas de péptidos catiónicos por parte del lisosoma no se realizan debido a que la membrana de la brucela tiene cadena O, el polisacárido tiene ornitina en los lípidos de la bacteria que interactúan con la membrana del fagosoma, impidiendo su fusión con el lisosoma. Acá tienen ustedes una brucela abortus que ingresa, se convierte la bacteria en fagosoma, vienen los lisosomas y esta membrana impide que descargue, ¿no? Todas las enzimas proteolíticas, lo que va a destruir este fagosoma y su contenido. Más bien, este fagosoma actúa como un refugio para que la bacteria se pueda reproducir. Y entonces, este lipopolisacárido, ¿no? Tiene colonias lisas y colonias rugosas, dependiendo de la brucela. Pero es en general la pared, ¿no? Esta pared que tiene lipopolisacáridos, la que defiende, ¿no? Esta bacteria de ser agredida por la inmunidad. Entonces, estando dentro de un macrófago, ¿no? Las enzimas lisosomales, ¿no? Nos llegan a destruir. Los anticuerpos tampoco pasan. Quizás lo hagan a nivel periférico, o sea, cuando hay bacteremia, cuando la brucela está sin fago lisosoma, quizás haya una acción ahí de poder exterminar esto, pero una vez que pasan adentro de un órgano, dentro de una célula como el cerebro, como el hígado, como el vaso, ¿no? Se reproducen ahí formando granulomas. Entonces estos macrófagos infectados difícilmente eliminan la infección. Tenemos que usar antibióticos bactericidas que penetren dentro de este macrófago y que exterminen a la brucela, y por un buen tiempo. En la anatomía patológica, como la brucela se localiza básicamente en la célula de res, hay proliferación de células mononucleares alrededor, ¿no? En forma redondeada, aparición de células epiteloides, formando granulomas infecciosos al igual que tuberculosis. Rara vez forman abscesos, pero sí ocurre en la brucela del chancho, que tanto nos gusta criar y comer. Aquí tienen, por ejemplo, cuerpo de Russell en el iris de un sujeto con brucela, ¿no? Estos cuerpos de Russell son pequeños granulomas. Aquí tienen una cabra infectada que ha abortado, ¿no? Lleno de granulomas, ¿no? El feto expulsado, la cabra botando secreciones, ¿no? Eh, el macho, la gente cree que porque tenía grandes testículos, el animal es un macho para cubrir todo tipo de cabras. Entonces, es un macho con estos testículos infectados porque se ven al corte granulomas dentro del testículo,
Al cubrirlas, las infecta a las cabras sanas. Lo mismo ocurre con el chancho. El chancho tiene sus testículos infectados, ¿no? Al cubrir la chancha, entonces le pasa pues la brucela, ¿no? Ahora, clínicamente se ha distribuido esta enfermedad en 3 estadios por solamente razones didácticas, ¿no? La forma aguda dice que si una persona tiene menos de 12 semanas de enfermedad, hay agudeza de enfermedad. Entonces, un individuo que está en fase bacterémica, tiene fiebre, escalofríos, presuda la parte del tórax superior, tiene a veces dolor lumbar, tiene cefalea, mialgias, artralgias, se debilita importantemente, no tiene ganas de trabajar, baja el apetito, pérdida de peso, se estreñe y hay adenomegalia, o sea, hay síndrome linfoproliferativo, sobre todo en los niños, donde es fácil encontrar ganglios. La infección se puede localizar, como les he contado, en cualquier órgano, dando lugar a signos y signos del órgano que se afecta. Así pues, en 2/3 de los casos se puede encontrar hepatitis granulomatosa, ¿no? Corta el hígado uno y encuentra granulomas en el vaso, ¿no? Alteraciones hematológicas, por supuesto que pueden haber. Compromiso articular, artritis periférica, sacroileitis, que ya lo vamos a ver en imágenes. El diagnóstico se realiza por aglutinaciones, ¿no? Crecientes en la prueba de Rosa de Bengala para los casos agudos, la ELISA para los casos agudos y sobre todo el hemocultivo y el mielocultivo en medio de Ruiz Castañeda. Aquí tienen algunas lesiones dispersas en la piel, ¿no? Donde uno hace la escarificación y puede aislar en esa erupción fina, puede aislar en la brucela, ¿no? En estas erupciones finas, si uno lo escarifica, puede aislar la brucela. Lo mismo acá, lo mismo acá, ¿no? Eh, Cuando nosotros tenemos un aumento de volumen de las rodillas, a la maniobra del cajón, o sea, uno comprime la rótula y provoca el choque rotuliano, quiere decir que hay contenido, ¿no? Inflamatorio dentro de esta rodilla. Y por supuesto que si se compara con esta, la inflamación es más grave acá que acá. Entonces se procede a una artrocentesis y ahí encuentran la bacteria y se hace un análisis de todo el líquido para ver qué características tiene ese líquido. Se siembra y se cultiva, ¿no? Miren bien que este señor probablemente esté en fase de subaguda de enfermedad porque tiene atrofia muscular. Uno le pregunta, ¿y por qué se te ha atrofiado el muslo? No, doctor, yo no camino, no juego, ya no voy a la chacra. Paro echado nomás todo el día, ¿no? Y la subaguda se dice cuando tiene más de 12 semanas de enfermedad. Es la clásica brucelosis que llega a nuestro consultorio, ¿no? Con aparición intermitente de picos febriles, cada uno de 2 semanas aproximadamente. Entonces, eso le llaman la fiebre ondulante, la gran simuladora, o fiebre de Malta, porque Malta era una isla europea en la cual descansaban todos los navíos, tomaban su desayuno en esa isla y cogían la bacteria que se reproducía 12 semanas después, estaban con fiebre, con malestar, artralgia, ¿no? Entonces le pusieron fiebre de Malta, ya que en Malta criaban pues, mucho ganado caprino y ovino. Pueden pasar semanas antes de que el paciente busque atención médica porque él
campesino es estoico solamente cuando tiene mucha debilidad que no le permite salir a las 5 de la mañana al campo, tiene fiebre de grado bajo, ¿no? Va a trabajar a la chacra y a las 12 ya no jala, ya no puede más, le duele su cabeza, su talega llega llena de alimentos, no tiene apetito, o está estreñido, o tiene dolor abdominal, baja rápidamente de peso, 10 kilogramos en 2 meses, con la sudoración de la zona superior del tórax posterior, dolor de espalda, dolor lumbar, artralgias, alteraciones hematológicas y daño hepático que se manifiesta por una ictericia, ¿no? Leve. También en el 10% de los casos puede haber epididimitis. La localización en el epididimo desgraciadamente causa esterilidad. El diagnóstico en la fase subaguda se hace por métodos inmunológicos, el 6 de Bruselas, sobre todo el 2-mercaptoetanol, que detecta inmunoglobulina G. Se consideran títulos mayores de 1/100 para definir si tienen una actividad de infección. O sea, el siguiente toma, entre unas semanas, será pues 1/240 y así. El procedimiento más acertado es hacer el mielocultivo y hemocultivo. El hemocultivo va perdiendo sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque ya se está localizando la bacteria en órganos. Entonces, en médula ósea, por ejemplo, cuando infiltra la médula ósea, ocasionando lesiones hematológicas, es fácil entrar con una aguja y aspirar en medio de Ruiz Castañeda y encuentra la enfermedad. La brucelosis crónica, entonces ella, sobre todo en la melitensis, ¿no? Eh, Dice que tienen mayor de 1 año de enfermedad, que están en época productiva, 50 años. Raros es en niños, porque en niños siempre la mamá se fija si tiene apetito, si baja de peso. Pero en los adultos no pueden asumir una forma ondulante, o sea, tienen periodo de fiebre, seguido de periodo de no fiebre. Durante la fiebre hacen mialgia, fatigas, artralgias. Y cuando se le cae la temperatura, luego de ataques agudos no manifiestan mayor sintomatología. Pueden permanecer así con fiebres continuas o intermitentes. Uno le hace cultivo, como no hay bacteremia, puede ser negativo, a veces no se pesca esta bacteria. El compromiso articular es vago, sacroileitis y artritis periférica, lesión ocular con uveitis granulomatosa, espondilitis y orcoepididimitis crónica, deprimido porque no sabe lo que tiene, y hay que evaluar un diagnóstico diferencial con lo que uno adquiere en el Epstein-Barr virus y que causa el síndrome de fatiga crónica. Entonces hay malestar general, sigue bajando de peso, ¿no? Entonces el paciente cuando llega al consultorio, pues que esté asintomático y entonces el médico cree que el paciente está neurótico, que todo lo que le cuenta, como no encuentra nada o no sabe examinar, explorar hígado, vaso, entonces lo manda al psicólogo. En esta fase, el diagnóstico inmunológico es vital: anticuerpos bloqueadores, prueba de Coombs, eh, mercaptoetanol, etcétera, es vital porque se orienta de que esto es una enfermedad de tipo infecciosa. El mielocultivo baja al 50%, el hemocultivo baja al 10%, ¿no? Y las pruebas serológicas son las únicas que acompañan con el antecedente que el paciente ha tenido, ¿no? O sea, que trabaja en el campo, que toma leche cruda, que consume queso de leche cruda, etcétera. Aquí tienen una iritis por brucelosis.
Hay que hacer diagnóstico diferencial con el otro ojo. Un individuo de 30 años no va a tener catarata, esto es una iritis. Acá tienen una neovascularización de la coroides por brucelosis, ¿no? Aquí tienen cicatriz de un granuloma de coroides, ¿no? Aquí tienen restos de tratamiento, ¿no? ¿Cómo queda luego del tratamiento? Se recupera bastante, pero no al íntegro. Bueno, se creía que la brucelosis solamente atacaba la región lumbosacra, la cual no es cierto. Acá tienen una lesión que agarra la cervical y ahí ocasiona cierta compresión a nivel cervical. Acá en algunas veces la compresión de la médula puede ocasionar dolor de extremidades superiores, ¿no? Lo mismo acá puede ocasionar otra placa de lesión de dos vértebras, siempre preservando el disco, ¿no? Pero ya hay compresión que puede ocasionar, ¿no?, dolores en ambos miembros superiores, en el hombro, etcétera, en la región del omóplato. Y pueden ver el compromiso de la columna cervical en este nivel. Se ha comido parte de la columna del cuerpo cervical vertebral y se va achatando el problema. Entonces el paciente se queja de dolor de cuello. Aquí tienen un individuo que es de Chincha del Campo, que tenía gran cantidad de músculo. Pueden ver acá una formación, ¿no?, que parece tumoral. Pueden ver la contractura de los músculos paravertebrales, ¿no? Aquí pueden ver una columna en tabla recta. Ha perdido la lordosis fisiológica, ¿no? Entonces uno puede ver la simetría facial. Uno le pregunta, ¿usted ha tenido parálisis facial? Sí, doctor, dice. Ya ha tenido su parálisis derecha y le ha dejado esa secuela que no tiene nada que hacer con su brucelosis actual, ¿no? Entonces, esta mancha de color media negruzca a veces es un marcador de intolerancia a carbohidratos. No olvidarse los descendientes de raza negra, los mulatos, también tienen predisposición a hipertensión o diabetes cuando los padres, uno de ellos ha sido diabético. Aquí pueden ver la atrofia de los muslos y la atrofia de las pantorrillas, ¿no? Por el dolor ya no se movilizan. Acá adopta una posición antálgica. Siempre hay que ver que este tumor, hay que investigar qué cosa está ocurriendo ahí, ¿no? Aquí hay una escoliosis evidente, ¿no? Lo mismo acá, una atrofia de los muslos, una artritis de rodilla izquierda, artritis de rodilla derecha, pero en menor volumen. No pierde el humor porque es de raza morena. Entonces, el resumen, el diagnóstico es, si uno le pregunta, ¿tiene exposición a animales? Sí. ¿Ingiere leche? Sí. ¿Compro leche en el establo o compro leche que traen los provincianos en porongos? Sí. ¿Come queso de los provincianos? Sí. Entonces, ¿esos provincianos son cabreros? Sí. En verano bajan de la sierra a la costa para alimentar a su ganado. Y yo les compro cabritos, les compro productos que ellos traen, ¿no? Entonces, el antecedente epidemiológico es importantísimo. En la clínica, los resaltantes
te fatiga fácilmente, ya no sacas camote con el pie, ya no juegas fútbol, entonces es evidente que ya la fatiga está haciendo presa de él. Te duele la cabeza, te duelen las articulaciones y ya no tienes apetito, no. Te suda la región torácica superior, ¿no? Posterior, sí. Paras irritado, has perdido el humor, sí. Entonces, tienes fiebre, a veces sí, a veces no, como dice la canción, sí, especialmente en la noche me da fiebrecita y después en el día se cae. Ya hace mucho tiempo, dice. Entonces, esa es la base del diagnóstico, ¿no? Y en el examen físico, ganglios a nivel cervical, axilar, como parte de un síndrome linfoproliferativo, hepatoesplenomegalia, ¿no? En el laboratorio al inicio se puede cultivar en líquidos cefalorraquídeos si tiene mucho dolor de cabeza, en la orina, en la médula ósea, por aspirado, ¿no? En el hemograma se ve linfocitosis o citopenia, ¿no? El mielocultivo, ¿no? Positivo a los 21 días. ¿Qué quiere decir esto? Porque ustedes cuando van al laboratorista le dicen, quiero un cultivo retardado para Bruselas. O sea, los laboratoristas no crecen nada en, en el medio de cultivo, al tercer o cuarto día lo desechan, lo botan. Pero si tú le pones que debe investigar Bruselas, entonces lo incuban hasta a partir del 21 día, comienzan a leerlo, ¿no? Para ver si hay crecimiento de Bruselas. Y lo mismo las agluteaciones en tubo, cuando están en ascenso, apoyan pues el diagnóstico de una brucela. En mis épocas que no había tomografía ni resonancia, este es el signo de Pons, ¿no? Se comienza a cariar el ángulo anterior superior de la vértebra, ¿no? En este ángulo superior de la vértebra se ve así en tomografías, pero en placas simples se ve así como una caries con la sospecha diagnóstica, entonces ustedes toman mejores estudios. Aquí hay una sacroileitis en el lado derecho y acá está empezando su sacroileitis. Mismo aquí la sacroileitis derecha, ¿no? Aquí, después que el individuo cura o no, desarrollan unos picos de guacamayo, ¿no? ¿Para qué? Para que no movilicen mucho la columna y no les duela, pues, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Lo mismo acá, ¿no? Desarrollan estos picos del oro en las zonas donde hay afección para imposibilitar que el paciente esté movilizando mucho esa zona. Lo mismo acá, signo de Pons acá. Acá se está carcomiendo parte del cuerpo. Y en la columna se ve, ¿no? De que hay un compromiso articular, ¿no? El compromiso de la región de vértebra de la parte posterior, ¿no? Hay secreción que está bajando, ¿no? Esta secreción que baja, más se ve en tuberculosis, ¿no? En tuberculosis ya se hubiera comido el disco, y aquí respeta. Lo mismo acá, el disco todavía no se lo come, se respeta. Acá pues la secreción, hay que hacer diagnóstico diferencial de mal de Pot, ¿no? El mal de Pot es ocasionado por la tuberculosis. En este caso estamos hablando de brucelosis.
Es la afección de las vértebras, el respeto del disco, pero comienza a haber secreción como un absceso osifluente delante del psoas. Entonces, hay que sospechar brucela y hay que sospechar tuberculosis. ¿Qué es lo que da el diagnóstico? Si respeta el disco, quiere decir que no es TB. Lo primerito que se lleva a la TB es el disco. Esta secreción probablemente sea de una brucela suiza que está obsedando. El tratamiento. Entonces, uno, como suele transmitirse de animales a humanos, hay que tener un control muy bueno de los animales, ¿no? Tenerlos bien nutridos y una vez al mes o cada 2 meses llamar al veterinario para que le dé un vistazo al corral y no estén ustedes expuestos. El tratamiento tiene un objetivo general: combatir la infección actual, que disminuya los síntomas y que se evite las recidivas. Y está circunscrito. Si yo tengo una endocarditis, probablemente lo tenga que someter a una intervención de sacarle la válvula que tiene granulomas, pero previo tratamiento, si tiene un mal de Pot por brucela, drenaje de abscesos, si tiene la rodilla carcomida, prótesis articular, ¿no? Previo tratamiento. Ahora, la antibiótico-terapia es personalizada, porque puede estar gestando, puede ser intolerante a la rifampicina, puede ser intolerante a la tetraciclina, y hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis, con mieloma múltiples, que hay lesiones en columna, en sacabocado, con el cáncer de próstata metastasiado, se va a la columna. Entonces, durante el tratamiento no se recomienda un régimen único de fármacos. ¿Por qué? Porque hay alta tasa de recaídas, ¿no? Entonces, la recaída va de un 5% a un 50% si no completa el tratamiento. Entonces, decirle al señor, ¿no?, al campesino, de que tiene que venir a controlarse, o a veces si ustedes están en la misma comunidad, pues le dan tratamiento supervisado, al igual que la tuberculosis, ¿no? Porque si no, estos amarros no ingieren sus medicamentos. El régimen de 3 fármacos o 2 fármacos son los más eficaces, al igual que la TB, pero a veces es fatal. ¿Por qué? Porque la letalidad ahora con los tratamientos ha disminuido menos del 2%, salvo que la complicación sea meningitis o endocarditis. Por las razones de la patogenia y la inmunología que le dije, el antibiótico tiene que ser acción intracelular, tiene que entrar adentro de la célula, dentro del fagosoma. Hay un esquema, un primer esquema, que es el de usar la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por espacio de 45 días, asociado a streptomicina, 1 gramo diario por 2 a 3 semanas. Ahora, este esquema tiene la desventaja de que la streptomicina es ototóxico, entonces puede ocasionar sordera a largo tiempo. Este esquema es de enorme importancia y para no que haga recidivas, el paciente puede ser cambiado la streptomicina o reforzado por otra droga. Acá hay, por ejemplo, la gentamicina es menos tóxica que la streptomicina y también se le da por 3 semanas, junto con doxiciclina a la misma dosis por 45 días. Es preferible hacerle un antibiograma, ¿no? Así como se hace en la tuberculosis, ¿no? Ver resistencias, ver problemas de que no haya efectividad para evitar recidivas, ¿no? O cambiar, por ejemplo, la doxiciclina
mantenerla, y la rifampicina darle de 600 a 900 miligramos día, que es una buena droga, y uno lo puede usar parejo por 45 días con la doxiciclina. En cambio, la genta y la estreptomicina hay que estar hincando al paciente, y muchos de ellos, por no dejarse poner el inyectable, ¿no? Pasa a, a no quererse poner las inyecciones, y entonces viene la recidiva, ¿no? Hay una eficacia de 10% de ese tratamiento por todas las situaciones que les he dicho, que aumenta a un 20% cuando uno eh, no evalúa bien, ¿no? Por ejemplo, resistencia a antibiótico, ¿no? En las embarazadas, lógicamente, para que no malogre la dentadura del feto, hay que cambiar toxiciclina por trimetopin sulfametoxazol y darle 2 o 3 comprimidos cada 12 horas, siguiendo junto con la rifampicina. Otro esquema, dale sulfametoxazol rifampicina o estreptomicina, que ya se está retirando poco a poco para dejarlo solamente a los casos de tuberculosis. O fluoxacina, que es una nueva quinolona, 400 miligramos cada 12 horas por 45 días. O rifampicina, ¿no? De 600 a 900 miligramos por 45 días. O el esquema de cipro rifampicina, cipro, que da buenos resultados cada 12 horas por 45 días con rifampicina. Tratamientos prolongados, ¿en qué casos utilizamos? Cuando el individuo tiene osteomielitis, cuando tiene mal de Pot, ¿no? Cuando tiene endocarditis, cuando tiene meningitis. Al esquema que se ha propuesto se le agrega cetrazona, ¿no? Sin miedo, de 6 a 12 meses. Endocarditis se le agrega rifampicina o se le agrega un aminoglicósido que puede ser la amicacina, ¿no? Es preferible en estos dos casos de meningitis y endocarditis, hacerle un antibiograma, ¿no? En los niños se puede usar trimetopin y gentamicina. No se puede dar tetraciklina a las embarazadas, ¿no? Rifampicina agente en niños. Si ustedes van a visitar un corral, entonces se toman su rifampicina, doxiciclina mientras dure el viaje, cuando hay exposición, o usar después de la exposición. Es importante si ustedes han absorbido aerosoles, ¿no? O se han cortado o inyectado material de ganado, ¿no? Darse un tratamiento, ¿no? Dependiendo de su evolución, pueden prolongar a 45 días. Entonces, la idea es que el cabrito, ¿no? Reciba también suplementos, ¿no? Alimentarios hiperproteicos, hipercalóricos, ¿no? Que ya vienen preparados, envasados, para que pueda subir de peso, pueda crecer rápido, y el ganadero lo beneficia rápido con mejor peso, siendo cabrito, porque ya cuando pasan a un estadio adulto, estos animalitos ya no tienen el mismo sabor, ¿no? Y su carne se endurece. En la prevención, generalmente el uso de lácteos y leches pasteurizadas tienen que ser enseñadas, ¿no? Ahora en Cajamarca, por ejemplo, recogen la leche en porongos y llevan a centros de elaboración de leche, donde le mezclan con polvo de leche de Nueva Zelanda y lo venden a los sonsos de los peruanos como si fuera leche de vaca, ¿no? El control de las infecciones en animales a cargo del veterinario, el control de la zoonosis, vacuna para el ganado,
porcino, caprino y bovino. Medidas de seguridad alimentaria, que todo esté correcto y agua potabilizada. Capacitación al campesino que se dedica a la crianza de ganado caprino y bovino para que no use costumbres que pueden infectar el ganado. No es de utilidad vacunar a las personas en riesgo porque ¿quién pues va al campo? Va uno un fin de semana, ¿no? Y cuando uno llega a un pueblo de esos, tiene que preguntar a una, dos, tres personas quién vende queso de buen ganado y que esté pasteurizado. Entonces uno obtiene el dato, ¿no? Entonces, la lucha contra brucela implica vacunación del ganado bovino, caprino, tener instalaciones limpias que ni para el dueño del ganado hay, ¿no? Precaución en el manejo de la ubre, hay que usar guantes, pero esto también es bien difícil porque el guante llega muy poco a los pueblos alejados. Tendrían que bajar a la capital, comprarse 10, 11 pares de guantes y estar usándolos continuamente. Y lo que más fácil es hacer hervir su leche, ¿no? La inmunidad entonces hace que estos eh, cabritos y eh, adultos de cabritos, ¿no? Crezcan y tengan poderosos muslos, poderosos cascos, ¿no? Sin haber tenido vacuna ni nada de que le cuide. Entonces, esto es producto de la selección de la especie, ¿no? Cuando hay un cabrito enfermo, ¿no? El, el depredador, en este caso el zorro, el puma, se lo lleva de encuentro a esos animales enfermitos. Y solamente sobreviven los que están inmunológicamente bien preparados para crecer, ¿no? Eh, entonces, este es el momento en que acabamos esta clase. Mañana volvemos a entrar para ir terminando todas las clases teóricas. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Bueno, si todo está claro, el día de mañana entramos para la siguiente clase. Cuando me retrase no es por falta de voluntad